Se publicó recientemente de parte del Instituto Nacional de Estadísticas la tasa de desocupación nacional del trimestre móvil agosto-octubre y que fue de 8%, lo dice el INE. Claro, 8% tasa de desocupación durante el trimestre móvil agosto-octubre. De acuerdo con el INE, la cifra significó un descenso de 0,1% en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo de un 4,8% fue menor a la presentada por las personas ocupadas, que fue de un 4,9%. Por otra parte, dice el INE, las personas desocupadas aumentaron 3,4%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes, que era un 4,1%. Hay varios datos que entrega el INE, dice las tasas de participación y de ocupación se situaron en 59,8% la de participación y 55% la de ocupación. Las dos quedan al alza, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó un 4,2%. Yo juego con este dato porque en las mujeres la tasa de desocupación se situó en un 8,6%, o sea, aumentó un 0,5% en 12 meses, mientras que las tasas de participación y ocupación se situaron en 49,8% y 45,5%, respectivamente, avanzando 2,9% y 2,4% en cada caso. En los hombres la tasa de desocupación fue de un 7,5%. Atención con la informalidad, porque la tasa de ocupación informal se ubicó en 27,7%. De todas formas, es una baja de 0,2% en 12 meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 3,9%, incididas por las mujeres, que suben 7,3%, y los hombres con un 1,4%, y por las personas asalariadas privadas, 10,3% de alza, y personal de servicio doméstico, con 13,3% de alza. Pero reiteramos la cifra gruesa, entonces, trimestre móvil agosto-octubre del 2022, la desocupación en nuestro país llegó al 8%, eso significa un descenso de 0,1% respecto en 12 meses. Vamos con las cifras económicas. Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago quedó a la baja. El selectivo IPSA perdió 0,8%, el general, el ICPA, un 1,03%. Y en Nueva York, Wall Street a la baja también. El Dow Jones perdió un 1,45% y el Nasdaq 1,58%. Y el dólar bajó 9 pesos con 50 centavos durante la jornada de ayer, cotizándose 914 pesos con 20 centavos comprador y 914 pesos con 50 centavos vendedor. El euro, 952 pesos con 78 centavos. La unidad de fomento para hoy, martes 29 de noviembre, alcanza 34.806 pesos con un centavo. El cobre hasta ahora sube un 1,14%, se cotiza a $3 con 65 centavos la libra. Ayer el metal rojo terminó en $3 con 61 centavos la libra. ¿Qué pasa con el petróleo? El Brent, que es la referencia para Chile, sube 2,74%, está en $86 con 19 centavos el barril. El WTI está al alza también, 2,6%, está en $79 con 23 centavos por barril. Y durante esta madrugada la Comisión Mixta de Presupuesto logró despachar el informe final del erario fiscal 2023, añadiendo indicaciones para expulsiones de migrantes y un programa de víctimas del denominado estallido social. El gobierno logró recuperar solo una parte de los dineros perdidos para la Secretaría General de Gobierno y se comprometió a una mesa de trabajo para evaluar el sistema de la gratuidad universitaria. Gonzalo Holguín estuvo revisando todos los antecedentes hasta muy tarde esta madrugada y nos cuenta los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, Katy y Nivaldo. Sí, hoy es el día 60 de tratativas para la Ley de Presupuesto 2023 y será su día final. Luego de 5 horas de debate, la Comisión Mixta de Presupuesto despachó el último informe que será votado por ambas cámaras esta jornada. La Cámara envió en la tarde el erario fiscal a mixta por 2 temas. El primero, prohíbe a personas sancionadas por la Ley Aula Segura optar a la gratuidad. Y por otro lado, la reducción de dineros para la Segegov, el ministerio liderado por Camila Vallejo. Esos 2 puntos se terminaron convirtiendo en 5. Se subieron de 815 millones a 1.200 millones de pesos el tope de gasto para expulsiones de migrantes, 1.000 millones para el Servicio Local de Educación de la Araucanía Costa y también un programa de 1.100 millones de pesos para reactivar pymes víctimas de la violencia del denominado estallido social. Quizás donde hay más contraste es en Segegov. El gobierno estaba perdiendo 2.600 millones de pesos en este ministerio y logró reducir esa pérdida a 1.600 millones. El Ejecutivo pidió que se desechara una glosa que lo obligaba a publicar a más tardar en 15 días los resultados de los estudios de opinión de las Express. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró lo aprobado y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, algo menos conforme, dijo que estas conversaciones nunca son fáciles, pero se consiguieron varios objetivos.
Se han resuelto los 3 puntos de discrepancia que había. También se han agregado temas adicionales que nos permiten asegurar que tenemos un presupuesto que ha logrado culminar con éxito la discusión legislativa. Se logra un sano equilibrio, un acuerdo que evidentemente no son nunca fáciles, pero creemos que hubo un avance respecto a los intereses generales del país. La oposición sacó cuentas alegres. No solo pudieron conseguir una demanda regional en una zona con alta representación, sino que también incorporar un programa de víctimas mobiliarias del estallido y convencer al gobierno de instalar una mesa de trabajo para evaluar la gratuidad usando como contraste la ley Aula Segura. El presidente de la Comisión Mixta y articulador central del trámite de ese sector, el UDI, Juan Antonio Coloma, destacó que temas como la migración ilegal y la percepción del sector sobre las víctimas del estallido social tuvieran ahora dineros concretos. Muy relevante, a nuestro entender, aumentar los recursos de expulsiones judiciales y administrativas de la inmigración ilegal, y algo muy relevante, de un nuevo programa que se establece, Reconstruye tu Pyme, donde se inicia con estos 1.100 millones de pesos en Cercotec para las víctimas, las pymes que han sido víctimas del estallido social. La Cámara de Diputadas y Diputados mantuvo los dineros para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ratificando la decisión del Senado la semana pasada, y una de las primeras en reaccionar a esto fue la propia directora del organismo que estaba en la Cámara, Consuelo Contreras, y dijo que a su juicio las críticas a la institución vienen principalmente de la desinformación. Por las argumentaciones que hubo, me parece que hay desconocimiento del mandato. Un Instituto Nacional de Derechos Humanos debe ser absolutamente transparente. Estamos abiertos a que eso sea lo más fluido posible. Afecta a los programas de fortalecimiento de la zona sur y de la zona norte, el centro por el tema de contaminación. Pese a esto, el diputado republicano Agustín Romero hizo el punto de que se logró instalar un cuestionamiento a la cantidad de dineros que entrega el Estado al INDH y, en general, a lo que, según él, constituyen cajas pagadoras de favores y amiguismos con los recursos del Estado. Para los chilenos no va a ser indiferente lo que hoy día significa mantener un Instituto de Derechos Humanos que solamente responde al Partido Comunista como bolsa de empleo. Tenemos súper claro y está en la retina de los chilenos el gasto político, el gasto en amigos. Republicanos hemos hecho notar a Chile cuáles son las principales partidas de gastos que tienen que auditar los ciudadanos. Hoy se despacharán definitivamente las 32 partidas aprobadas del primer presupuesto de Gabriel Boric, distribuyendo alrededor de 87.000 millones de dólares, con un endeudamiento a corto plazo de 15.000. La propuesta mantiene el 4,4% de incremento en seguridad y una serie de compromisos para el 2023. Uno de ellos, por ejemplo, continuar buscando el alza del per cápita de atención primaria en salud por vía del debate y el reajuste al sector público, o el avance de una política nacional contra el terrorismo. La mayoría del trabajo ya está hecho y todos debieron ceder. La Cámara Baja en la mañana, el Senado en la tarde despacharán el primer erario fiscal de Gabriel Boric. Katy Nivaldo. Gonzalo, ¿uno podría sacar alguna conclusión de este trámite? Porque claro, cuando están la discusión de los presupuestos, se ven partida por partida, uno ve, por ejemplo, donde hay mayor énfasis, digamos, en la gestión y la asignación de recursos por parte de una administración, y uno podría, claro, ahí descifrar cierto énfasis, y también cómo la oposición esto lo dialoga, o mejor dicho, lo negocia incluso con el gobierno. ¿Hay alguna conclusión respecto a los énfasis que pueda tener el gobierno, asumiendo que hay estrechez económica y por lo tanto es una partida, algunos dicen, reducida respecto a lo que se desearía, pero independientemente de aquello? Sí, la verdad es que para el gobierno fue muy importante esta tramitación. Alguno comentó quizás demasiado. Hubo muchos ministros de Estado que formaron parte presencial en la Cámara y en el Senado de este trámite, y la verdad es que hay una sensación de que se logró un acuerdo político que más de alguno comentó durante la tarde de ayer, ojalá pueda comenzar a replicarse en otras tramitaciones, porque efectivamente el gobierno cedió en su justa medida, hubo cosas que no quería ceder y tuvo que hacer, pero al mismo tiempo la oposición tuvo que hacer lo mismo, y la verdad es que los plazos ayudaron para que se pudiera conformar un presupuesto que es contracíclico, porque de verdad que genera aumentos en muchos ítems, independiente de que tuvo muchas críticas porque nunca son suficientes los recursos. Es efectivo que hay un foco en los temas que todos comparten en diagnóstico común, son los más necesarios: reactivación económica, el costo de la vida y, por cierto, seguridad ciudadana, un importante foco en recursos a materias de seguridad. Es cierto, hay dineros clarísimos a reducir, digamos, la capacidad o más bien el déficit operacional de Carabineros y la PDI, pero también se critica que esos son los vehículos
vehículos y no en equipamiento, y eso también será un tema pendiente que se va a discutir el próximo año. Los focos están puestos donde se supone que tienen que estar, y el trámite anduvo un ritmo que, como les comentaba, llamó la atención. De hecho, se hizo comentario en más de una ocasión que ministros de Estado participaron activamente del trámite y algunos de ellos no se les había visto mucho en otras cosas, en iniciativas de ley más de tipo legislativo. Así que el gobierno, espero yo, o considero yo, habiendo conversado con todas las partes, da la impresión, va a querer que lo que acaba de ocurrir, independiente que no todo salió a pedir de boca, se siga replicando en otros trámites. A propósito de eso, ¿cómo queda el ambiente para la negociación del reajuste al sector público, que es lo que viene ahora? Sí, la verdad es que justo ayer estaban hablando específicamente de eso mucho en la tarde. La verdad es que tenemos la impresión de que el Ejecutivo ha dejado amarrados muchos elementos de esa conversación, que tiene un compromiso político no solo con los negociadores que va a tener al frente, sino que también con la oposición en implementar una serie de temas que van a pasar de alguna manera desde el presupuesto hasta las negociaciones de la mesa del sector público, por lo cual uno esperaría, bueno, de hecho yo lo he escuchado de parlamentarios de oficialismo, que esas conversaciones tengan un respaldo más transversal y no sean tan fuertemente criticadas como han sido en el pasado de oposición a oficialismo cuando se tengan que sentar a la mesa. Y hay un aliciente que tiene que ver con que gran parte de lo que se ha hecho aquí no es solo asignar dinero, sino que también es comprometer gestión para el año 2023. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. En el marco de las negociaciones entre el gobierno y los gremios que conforman la mesa del sector público, a propósito, que busca entre varios puntos un reajuste en las remuneraciones de los funcionarios del Estado, se ratificó la proyección del cierre de las conversaciones este jueves, que ya será 1 de diciembre. Durante la última reunión en la que participó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la titular del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, se confirmó la continuidad del cronograma inicialmente acordado, donde se contempla abordar el conjunto de demandas del sector público contenidas en el pliego de negociación durante los próximos días. La propuesta para 2023 desde los gremios y los sindicatos considera un aumento real de 3% de sus remuneraciones, considerando la inflación acumulada entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, que es cercana al 12% nominal. De esta forma, el incremento nominal solicitado sería de 15%. Otra demanda es que las remuneraciones mínimas de auxiliares sean de 550.000 pesos, en el caso de los administrativos de 600.000 pesos y para los técnicos un mínimo de 650.000 pesos. Y además se solicita un bono mensual a los funcionarios que tengan una jornada completa y cuya remuneración bruta mensual sea inferior a los 700.000 pesos. Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, aseguró que en la instancia de trabajo se entiende que la situación económica y fiscal del país plantea complejidades en la negociación, pero agregó que la ministra del Trabajo y el jefe de Hacienda se han mostrado disponibles para dialogar y avanzar hacia un acuerdo. Nosotros esperamos que en estos próximos días, particularmente en las materias económicas, desarrollemos un proceso de diálogo y de negociación que busque un acuerdo, pero que ese acuerdo es posible solo sobre la base de avanzar en un reajuste general que permita la plena recuperación del poder adquisitivo perdido durante este año. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, anunciaron que ya se entró en la fase final de la negociación y que la mesa del sector público definirá posibles acciones de movilización como respuesta a los avances del gobierno en cada paso del cronograma acordado. Y como una señal potente a favor del orden público, la seguridad y un respaldo al derecho de propiedad, calificó la Cámara Chilena de la Construcción un fallo de la Corte Suprema, en el que el máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por el propietario de un predio en Reñaca Alto, esto es en la comuna de Viña del Mar. Él se llama José Masú Márquez, quien sufrió la toma de 2 parcelas por parte de 85 personas hace aproximadamente un año. Este fallo ordena la salida, el desalojo de estas personas, pero les da un plazo de 6 meses. Escuchemos detalles. Ese es el cambio. Claro, efectivamente. Escuchemos el informe de Camila Silva. Condenamos las tomas y todo tipo de acción violenta y por ello valoramos especialmente el fallo de la Corte Suprema que ordena desalojarlas. Compartimos totalmente que la situación de las familias sin vivienda requiere soluciones urgentes. Estamos comprometidos para encontrar las soluciones, pero como gremio también hemos dicho permanentemente que las tomas no son la manera de enfrentar el drama que es el déficit habitacional. Así se refirió la Cámara Chilena de la Construcción al fallo del máximo tribunal que acogió un recurso de protección presentado por el propietario de un predio en Reñaca Alto, José Masú Márquez, que sufrió la toma de 2 parcelas por parte de 85 personas hace aproximadamente un año. Al respecto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región de Valparaíso, Gabriel Benavente,
Chile valoró la decisión y la catalogó como una señal potente. Condenamos las tomas y todo tipo de acción violenta y por ello valoramos especialmente el fallo de la Corte Suprema que ordena desalojarlas. Es al mismo tiempo una señal potente a favor del orden público y la seguridad y un respaldo al derecho de propiedad que es fundamental para nuestro Estado de Derecho y para la convivencia democrática. En concreto, en el fallo se detalla que el municipio de Viña del Mar, en conjunto con los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas, donde las personas desalojadas sean albergadas con posterioridad al lanzamiento. Así lo explicó el abogado de Masú, Waldo del Villar. De no cumplirse, Carabineros tendrá que desalojar el lugar en el plazo de 30 días. Dice también el fallo de que no es responsabilidad de los particulares el tener que resolver el tema de vivienda en el país y que lo que prima y tiene que respetarse es el derecho de propiedad. Desde la Seremi de Vivienda se limitaron a consignar que evidentemente esta nueva resolución va acorde con las acciones que han ido realizando en este último tiempo en la región, generando coordinación entre la delegación presidencial, municipios, Servio y Bienes Nacionales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. A propósito de fallos de la Corte Suprema. Sí, vamos a hablar de Puertecillo. Puertecillo. Punta Puertecillo. Así se llama ese proyecto. Claro. ¿Qué es lo que está más cerca? Navidad, La Cruz. Mira, Puertecillo es un lugar que tiene Matanza. fama. Matanza. Por ahí, ¿no? Claro. ¿Cuál? Playa Puertecillo, sí. Grandes olas. Magníficas olas para hacer surf. Y de hace mucho, mucho tiempo hay gente que se instaló ahí, que se ha ido a vivir allá. Algunos seguidores del surf, qué sé yo. Esto hace ya harto tiempo, estoy hablando más de una década, que este ya era un lugar como conocido, no secreto, pero que circulaba entre los apasionados del surf y que se iban para allá a acampar, se quedaban largos días, haciendo vida de surfista, playa y etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? La Plata. Claro, se instaló, o sea, se inició un gran negocio que fue el loteo de un fondo. Ese fondo, pues ese loteo, mucha gente lo fue a ver en helicóptero. Ahí están mostrando hablando de ese nivel de ingreso, digamos, de esas posibilidades. Algunos, no todos, pero algunas personas de altos ingresos fueron y compraron parte de ese loteo. Ya. Algunos dicen que Puertecillo se va a transformar en algunos años más, quizás en uno de los balnearios exclusivos de Chile. Vamos a ver si le resulta. Si le resulta a quién. A José Galmes, quien está detrás de este asunto. Galmes, recuerdo que estuvo metido en el negocio inmobiliario, en el retail, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿por qué? Porque hay un fallo de la Corte Suprema que ha puesto en jaque el proyecto Punta Puertecillo, que este loteo ligado al empresario y ex socio de Almacenes París, Jorge Galmes. Esto es en la comuna de Litueche, en la región de O'Higgins. No solo eso, además este fallo le ha impuesto una millonaria multa por no contar con una resolución de calificación ambiental, y además determinó el cese de la venta de terrenos, la fiscalización de los sitios ya colocados, algunos con construcciones, vamos a ver qué pasa con esas construcciones, y esto podría desembocar además en demandas colectivas de estas personas que le compraron a Galmes contra Galmes. Esto lo estiman así abogados expertos en materias inmobiliarias, quienes afirmaron que este dictamen va a marcar un precedente para otros planes inmobiliarios que tengan oposición y generaría una mayor precaución en la banca y financistas de esta industria, dicen. La tercera sala de la Corte Suprema acogió en resolución, esto fue el viernes pasado, la reclamación interpuesta por la Fundación Rompientes, la Organización Comunitaria Territorial Vecinos de Puertecillo, además de Juan Pedro Sabaj y Carlos Leighton, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por la dictación de una resolución exenta de enero del 2019 que absolvió a la inmobiliaria Inversiones Pirigüines, titular del proyecto, de desarrollar sus planes sin contar con una resolución de calificación ambiental. Y la Corte, ya les comentábamos, dejó sin efecto esta medida de la Superintendencia de Medio Ambiente y en su lugar resolvió condenar a esta firma, a este empresario, al pago de una multa ascendente a 5.001 unidades tributarias anuales, o sea, cerca de 3.652 millones de pesos, por haber infringido un articulado de ley 20.417. Esto es, la ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige una resolución de calificación ambiental
sin contar con ella. Y además dispuso como medida cautelar la prohibición de realizar ventas de terrenos que formen parte del proyecto Punta Puertecillo a partir de la fecha de la sentencia y hasta la obtención de la correspondiente resolución de calificación ambiental, y añadió que la Superintendencia del Medio Ambiente deberá fiscalizar las construcciones de las parcelas ya vendidas. La Corte reconoce que se trata de un proyecto urbano y turístico, aunque los desarrolladores no lo consideraban así. El tribunal dijo también que ha constatado la existencia de antecedentes calificados que permiten desprender que el avance del proyecto configura, a lo menos, la inminencia de un perjuicio ambiental a la cuenca que conforman el humedal y el estero Topocalma. El proyecto está en un terreno de 216 hectáreas, cuyas primeras obras relacionadas a suministro y canalización de agua, sistema de electricidad y manejo forestal comenzaron el 2014. En esa época se comentaba que varios conocidos políticos y empresarios nacionales habían adquirido justamente sitios en esta iniciativa. Esto lo cuenta el diario El Mercurio y da cuenta de algunas reacciones. El abogado de Barros y Errázuriz, asesor legal de Punta Puertecillo, Matías Montoya, dice que en relación con la reciente sentencia emitida por la Corte Suprema respecto al proyecto, nos encontramos estudiando los alcances de la misma con la finalidad de determinar los efectos sobre el proyecto. No hubo mayores declaraciones de la inmobiliaria ni tampoco de su dueño. En este artículo del diario El Mercurio, Rodrigo Andreucci, profesor de Derecho Inmobiliario y socio de estudio jurídico Andreucci Torrejón, calificó el fallo de la Corte Suprema como histórico para el sector y afirmó que incluso su impacto será más relevante que el relacionado con los guetos verticales. Diego Pereira, que es abogado, socio del estudio Candora y compañía, dice que la Corte marca un precedente fundamental con esta multa, disponiendo medidas precautorias prohibiendo la venta de terrenos parcelados. Claro, en el fondo esto puede sentar de precedente para todo lo que son la parcelación de terrenos para generar loteos turísticos, las famosas parcelaciones, pero en este caso sería por parte de inmobiliarias, vale decir, proyectos grandes, no individuales, ¿no es cierto?, sino loteos gigantescos en zonas de atractivo o derechamente turísticos. Y que tienen que contar con una resolución de calificación ambiental. Si no la tienen, le pueden botar la casa.